El momento en que supe que mi compromiso había terminado no fue cuando ella me dio el ultimátum. Ni siquiera fue cuando intentó convencerme de que enviar a mis hijos a un internado era de alguna manera para su beneficio. No, fue esa tranquila mañana de domingo cuando mi hijo de 10 años levantó la mirada de su cereal y preguntó: «Papá, ¿qué es un internado?». Se me cayó el estómago. Mis manos se congelaron sobre la encimera de la cocina. Porque yo no había sido quien mencionó los internados. Soy Mateo Mendoza, un padre soltero de 38 años con 2 hijos, Óscar y Valentina, de 10 y 12 años. Su madre falleció hace 3 años, y desde entonces, hemos sido solo nosotros 3 contra el mundo. Hemos construido algo precioso a partir de nuestro dolor, un hogar que se siente seguro, rutinas que nos dan estabilidad y la promesa tácita de que, pase lo que pase, permaneceremos juntos. Cuando conocí a Lucía en una barbacoa de un amigo hace 18 meses, parecía ser la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas. Tenía 34 años, era vibrante, con una personalidad magnética que atraía a todos. Su risa se escuchaba por todo el jardín ese día, y cuando nuestras miradas se cruzaron sobre vasos de plástico con limonada, algo hizo clic. Por primera vez desde que me convertí en viudo, sentí ese aleteo de posibilidad. ¿Tienes hijos?, me preguntó, con una expresión abierta y curiosa en lugar de dudosa. 2, respondí, esperando el destello de reserva que generalmente cruzaba el rostro de las mujeres cuando se enteraban de que venía con compromisos. Pero Lucía solo sonrió. Me encantaría conocerlos alguna vez. Y los conoció. En cuestión de semanas, Lucía llevaba a mis hijos por helado, aparecía en sus partidos de fútbol y sugería viajes de fin de semana al museo. Parecía entender que mis hijos eran mi mundo, que éramos un paquete completo. «Eres un padre increíble», me dijo una noche mientras nos sentábamos en mi porche después de que los niños se habían ido a dormir. «La forma en que has mantenido todo unido para ellos, admiro eso muchísimo». Sus palabras se sintieron como una validación, como si alguien finalmente viera lo duro que había estado trabajando para mantener a flote a nuestra pequeña familia. Cuando apoyó su cabeza en mi hombro esa noche, me permití imaginar un futuro donde ya no estaría haciendo esto solo. Los primeros 6 meses fueron como un sueño. Lucía encajó perfectamente en nuestras vidas, o eso creía. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales de advertencia que ignoré, demasiado ansioso por creer que habíamos encontrado nuestro final feliz. Comenzó con pequeños comentarios sobre la casa. «Este lugar tiene mucho potencial», decía, pasando su dedo por la encimera de la cocina. «Podríamos modernizarlo realmente, hacer que se sienta más actual». Yo asentía, pensando que solo estaba emocionada por construir una vida juntos. La casa no era nada especial, una modesta casa de 3 habitaciones con pisos de madera gastados y paredes que necesitaban desesperadamente una nueva capa de pintura. Pero era nuestra. Contenía recuerdos de mi difunta esposa Marina, de mañanas de Navidad y cumpleaños y noches tranquilas leyendo cuentos antes de dormir. «Las habitaciones de los niños son lindas», comentó un día, parada en la puerta de mi hija. «Pero, ¿no sería divertido darles un cambio de imagen? ¿Algo más sofisticado?». La habitación de mi hija era una colección de su personalidad, carteles científicos pegados torcidamente en las paredes, estanterías rebosantes de libros de bolsillo gastados y la colcha que su madre le había hecho extendida sobre la cama. No era sofisticada, pero era suya. «A ella le gusta como está», dije suavemente. «Quizás cuando sea mayor». La sonrisa de Lucía se tensó ligeramente, pero asintió. «Por supuesto». Solo estaba pensando en el futuro. Luego vinieron las conversaciones sobre nuestro futuro, cómo viajaríamos, tal vez tendríamos un hijo propio algún día. Sueños que sonaban maravillosos en teoría, pero siempre parecían minimizar la realidad de los 2 niños que ya estaban en mi vida. «Podríamos ir a Europa el próximo verano», sugería. «Solo imagina el romance de París». «A los niños les encantaría eso», respondía. «Mi hijo ha estado obsesionado con la Torre Eiffel desde su proyecto de clase». Un destello de algo, decepción, cruzaría su rostro. En realidad, estaba pensando más en un viaje para nosotros. «Tus padres podrían cuidar a los niños». Cada vez, yo redirigía suavemente, recordándole que mis hijos eran mi prioridad.
Y cada vez, ella sonreía y asentía, pero ahora me doy cuenta de que realmente no estaba escuchando. Alrededor de 8 meses después de iniciar nuestra relación, Lucía comenzó a mencionar a su hermano, Ramón. Según ella, estaba pasando por un mal momento, perdió su trabajo, no podía pagar el alquiler, se había mudado de regreso con sus padres. Hablaba de él con una mezcla de frustración y feroz protección. La familia lo es todo, decía. Cuando alguien está caído, lo levantas. Eso es lo que hacen las familias. Yo asentía, pensando en mis propios hijos, en las distancias que recorrería para protegerlos. Confundí su lealtad familiar como una virtud, sin reconocerla como la señal de advertencia que era. La primera vez que Ramón vino a cenar a nuestra casa, llegó 40 minutos tarde, apestando a alcohol y malas decisiones. Apenas reconoció a mis hijos, a pesar de su curiosidad emocionada por conocerlo. En cambio, dominó la conversación con quejas sobre su ex jefe, su casero, la economía, todos y todo lo que le había hecho mal. Mis hijos se retiraron en silencio, intercambiando miradas a través de la mesa. Para cuando llegó el postre, habían pedido permiso para retirarse, desapareciendo escaleras arriba hacia el santuario de sus habitaciones. Después de que Ramón se fue, Lucía se volvió hacia mí, radiante. ¿No fue genial? Me alegro tanto de que todos se hayan conocido. La miré fijamente, preguntándome si habíamos experimentado la misma velada. Parecía estar pasando por mucho, ofrecí diplomáticamente. Exactamente, exclamó. Eso es lo que he estado diciendo. Solo necesita apoyo en este momento. Las alarmas sonaban cada vez más fuerte, pero las silencié. Habíamos estado saliendo durante casi un año, y estaba empezando a pensar en hacer las cosas oficiales. Los niños se habían adaptado a la presencia de Lucía en nuestras vidas. Teníamos rutinas, bromas internas, lugares favoritos para el fin de semana. Se sentía, en muchos aspectos, como si nos estuviéramos convirtiendo en una verdadera familia. Así que le propuse matrimonio. Nada extravagante, un paseo por el parque donde tuvimos nuestra tercera cita, un simple discurso sobre segundas oportunidades y construir una vida juntos, un anillo que me había llevado 3 meses a ahorrar. Lucía lloró cuando me arrodillé. Sí, susurró. Sí, 1000 veces sí. Durante unas semanas después de la propuesta, todo se sintió perfecto. Lucía se lanzó a la planificación de la boda con un entusiasmo que era contagioso. Creó tableros en Pinterest, investigó lugares y pasó horas al teléfono con floristas. Yo me encargaba del lado financiero, hacer depósitos, establecer un presupuesto para la boda, asegurarme de que no nos excediéramos. Entonces los comentarios sobre la casa comenzaron de nuevo, pero más insistentes esta vez. Una vez que estemos casados, realmente deberíamos deshacernos de parte de este desorden, dijo una noche, señalando vagamente hacia los proyectos artísticos de los niños exhibidos en el refrigerador. Eso no es desorden, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Es su trabajo. Los ojos de Lucía se estrecharon ligeramente antes de que su expresión se suavizara. Por supuesto, solo quería decir que podríamos organizarlo mejor. Hacer que se vea menos caótico. El verdadero choque llegó cuando sugirió convertir la habitación de repuesto, un espacio que funcionaba tanto como mi oficina en casa como el área de manualidades de los niños, en una habitación para invitados. Sería perfecto, insistió. Podríamos poner un buen sofá cama allí, tal vez un escritorio en la esquina. Los niños aún podrían usarlo a veces. A veces, repetí. Lucía, ellos usan esa habitación todos los días. Es donde hacen su tarea, sus proyectos de arte. Es donde trabajo cuando están dormidos. Pero necesitamos una habitación adecuada para invitados, argumentó. Para cuando la familia visite. La forma en que dijo, familia, hizo que algo frío se asentara en mi estómago. Tu hermano, ¿quieres decir? No lo negó. Ramón necesita un nuevo comienzo. Un lugar estable. Respiré profundamente. Ramón es un hombre adulto. Necesita resolver su propia vida, no mudarse al espacio de mis hijos. La conversación terminó ahí, pero la tensión persistió. Lucía se volvió más distante,
más crítica con las pequeñas cosas de la casa. Hacía comentarios sobre los horarios de los niños, sugiriendo que estaban sobreprogramados o demasiado dependientes de las rutinas. Y luego llegó esa mañana cuando mi hijo preguntó sobre los internados. Cuando confronté a Lucía, se rió. Solo estábamos charlando sobre diferentes tipos de escuelas. ¿Sabías que hay internados con programas de arte increíbles? Pensé que podría interesarle. Pero había algo calculado en su tono casual que activó las alarmas en mi cabeza. ¿Por qué estaría discutiendo opciones educativas con mi hijo de 10 años sin hablar conmigo primero? La confrontación final ocurrió un martes ordinario por la noche. Los niños estaban arriba terminando la tarea, y yo estaba en el sofá, mentalmente planeando qué hacer para la cena del día siguiente. Lucía entró con esa mirada decidida que había llegado a reconocer, la que significaba que tenía algo importante que decir y no se dejaría disuadir. «Necesitamos hablar», anunció, sentándose frente a mí. Suspiré, dejando a un lado la revista que había estado hojeando. «¿Qué tienes en mente?» «He estado pensando en cómo vamos a hacer que esto funcione una vez que estemos casados», comenzó, con voz medida y cuidadosa. «Sobre la casa». «¿Qué pasa con ella?», pregunté, ya tensándome. «Es demasiado pequeña para todos nosotros», afirmó rotundamente. «Vamos a necesitar hacer algunos cambios». Fruncí el ceño. «Lucía, lo hemos estado manejando bien. Los niños tienen sus habitaciones, yo tengo mi espacio de oficina». «Ese es el punto», me interrumpió. «No hay espacio para crecer, para cambiar. Necesitamos pensar en nuestro futuro juntos». «¿Y cómo se ve eso para ti?», pregunté, aunque comenzaba a sospechar que ya lo sabía. Ella respiró profundamente. «Creo que deberíamos considerar enviar a los niños a un internado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, tan absurdas que casi me reí. Pero la expresión de Lucía seguía siendo seria, incluso expectante. «Internado», repetí. «¿Quieres enviar a mis hijos lejos de su hogar?» «No es así», dijo rápidamente. «Hay programas increíbles por ahí. Obtendrían una educación de primer nivel, harían nuevos amigos, aprenderían independencia. Es una gran oportunidad para ellos». «Una oportunidad», repetí, con voz endurecida. «¿Y cuál es la verdadera razón por la que sugieres esto, Lucía?» «Porque esto se siente menos como oportunidades educativas y más como algo más». Ella dudó, pero solo por un momento. «Bien. Si los niños fueran a un internado, liberaría espacio aquí. Ramón podría mudarse y tener una habitación adecuada. Necesita estabilidad, y esta es la mejor manera de hacer que eso suceda». Y ahí estaba, la verdad al descubierto. Mis hijos, que ya habían perdido a su madre, que habían reconstruido su sentido de seguridad en esta casa conmigo, debían ser enviados para que su hermano desempleado pudiera tener sus dormitorios. ¿Quieres que envíe a mis hijos lejos para que tu hermano adulto y desempleado pueda tener una habitación en su casa?, pregunté, con ira acumulándose en mi pecho. ¿Siquiera te estás escuchando a ti misma en este momento? Ella suspiró como si yo fuera el irrazonable. Ramón está en un mal momento. Necesita ayuda, y esto le daría un nuevo comienzo. No se trata solo de él. Se trata de nosotros construyendo un futuro juntos. Lo mejor para todos, repetí, elevando mi voz. Lucía, lo mejor para mis hijos es quedarse en su hogar con sus amigos, su rutina y su padre, no ser enviados para que tu hermano pueda mudarse. Su expresión se endureció. Estás siendo tan corto de vista. Ni siquiera estás dispuesto a considerar lo que un internado podría ofrecerles. No es como si estuviera sugiriendo algo malo. Obtendrían una educación increíble, y tendríamos el espacio que necesitamos para comenzar de nuevo. No necesito un nuevo comienzo, dije firmemente. Mis hijos no necesitan un nuevo comienzo. Necesitan estabilidad, algo que apenas han tenido desde que murió su madre. Y no voy a tirar eso por la borda porque Ramón no puede enderezar su vida. El rostro de Lucía se torció de frustración. ¿Por qué estás siendo tan difícil con esto? Ramón es familia. Nos necesita. ¿No es eso lo que se supone que hacen las familias?
¿Ayudarse mutuamente? Ramón es tu familia, la corregí. Mi familia está arriba haciendo la tarea en una casa que se supone es su espacio seguro. No puedes entrar aquí y decidir que sus vidas son menos importantes que la comodidad de tu hermano. Eso pareció tocar un nervio. Su tono cambió de defensivo a abiertamente hostil. Estás actuando como si estuviera tratando de lastimarlos. No es así. Estoy tratando de crear una vida donde todos tengamos espacio para respirar, pero estás tan atascado en tus costumbres que no puedes ver lo bueno que esto podría ser para todos. Esto no se trata de lo que es bueno para todos, respondí. Se trata de que estás tratando de empujar a mis hijos fuera de su propio hogar para hacer espacio para tu hermano. Eso no va a suceder, Lucía. Ni ahora. Ni nunca. Ella se levantó abruptamente, cruzando los brazos. Bien. Si no estás dispuesto ni siquiera a considerar esto, entonces tal vez necesitemos replantearnos todo. Yo también me puse de pie, enfrentando su mirada. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo lentamente, que si no puedes poner a mi familia primero por una vez, entonces tal vez esto no va a funcionar. No me voy a casar con alguien que no respeta a mi familia. La miré, completamente atónito. ¿Respetar a tu familia? ¿Quieres hablar de respeto? ¿Qué hay de respetar a mis hijos? ¿Mi familia? Ella no se inmutó. Esta es tu elección. O me eliges a mí o a tus hijos. Tu decisión, y no me conformaré con menos. Salió de la habitación después de eso, dejándome parado allí en silencio. No podía creer lo que acababa de suceder. Había sabido durante semanas que algo andaba mal, pero esto era un nivel completamente diferente. Por primera vez desde que le había propuesto matrimonio a Lucía, comencé a preguntarme si había cometido un gran error. La tensión en la casa había estado acumulándose durante semanas. Cada vez que Lucía mencionaba a Ramón, se sentía como si nos dirigiéramos a otra discusión. Luego, un sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno mientras los niños veían dibujos animados en la sala de estar, hubo un golpe fuerte e insistente en la puerta. Ignórenlo, les dije a los niños, pensando que era solo una entrega o alguien vendiendo algo. Pero los golpes no cesaron. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Ramón, parado con su habitual sonrisa arrogante. Tenía esa energía casual y despreocupada como si estuviera pasando por la casa de un amigo, no irrumpiendo en una situación donde no era bienvenido. «Hola, hermano», dijo, asintiendo hacia mí. «Pensé en pasar por aquí. ¿Tienes un minuto?» Parpadeé, tratando de procesar por qué estaba allí. Lucía no mencionó que vendrías. Ramón se encogió de hombros. No pensé que necesitaba una invitación. Ella dijo que ustedes todavía estaban resolviendo los detalles sobre mi mudanza, así que pensé en pasar y, ya sabes, sentir el lugar. La audacia de este tipo era increíble. Creo que ha habido un malentendido, dije, manteniendo mi voz nivelada. No hemos acordado nada sobre tu mudanza. Ramón se rió como si le hubiera contado un chiste. Vamos, hermano. Lucía dijo que es prácticamente un hecho. Solo es cuestión de resolver la logística, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, entró, pasando por mi lado hacia la sala de estar. Mi hijo menor levantó la mirada desde el sofá, confundido, y mi hijo mayor me dio una mirada que decía todo lo que yo ya estaba sintiendo. Buen lugar, dijo Ramón, mirando alrededor como si estuviera valorando el lugar. Se dejó caer en el sofá, estirándose como si fuera suyo. Apreté los puños, tratando de mantener la calma. Ramón, este no es un buen momento. Deberías haber llamado antes de venir. Antes de que pudiera responder, Lucía entró por la puerta principal. Hizo una pausa por un segundo cuando vio a Ramón, luego esbozó una amplia sonrisa exageradamente alegre. Oh, Ramón, no te esperaba tan temprano. ¿Temprano?, dije, volviéndome hacia ella. No sabía que venía en absoluto. Ella agitó su mano como si no fuera gran cosa. Debo haber olvidado mencionarlo. No hay daño, ¿verdad? Miré a los niños y les dije que subieran las escaleras.
Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, me volví hacia Lucía y Ramón. ¿Qué está pasando?, pregunté, con voz tensa. Ramón acaba de decirme que está aquí para ver la casa porque has estado hablando de que él se mude. La sonrisa de Lucía tembló, pero se recuperó rápidamente. Cariño, dijo, acercándose a mí. Solo estaba tratando de ayudar. Ramón está en un momento difícil, y pensé que si pudiera ver cómo podríamos hacer que funcione, estarías más abierto a la idea. Ya hemos hablado de esto, dije, mi paciencia agotándose. Te dije que no me siento cómodo con eso. Ramón, todavía desparramado en el sofá, decidió intervenir. Relájate, hermano. No es como si estuviera pidiendo mucho. Solo una cama y algo de espacio para respirar. Ni siquiera notarás que estoy aquí. Me volví hacia él, mi tono frío. Esta no es tu decisión, Ramón. Y no va a suceder. Ramón se burló y se puso de pie. Está bien, está bien. No hay necesidad de alterarse. Los dejaré a ustedes dos para que lo resuelvan. Agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta, murmurando algo entre dientes. Tan pronto como se fue, me volví hacia Lucía. ¿Qué demonios fue eso? ¿A qué te refieres?, espetó. Ramón es mi familia. Necesita ayuda, y estoy tratando de encontrar una solución. Tú eres quien está haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Yo lo estoy haciendo más difícil, dije, elevando mi voz. Has estado actuando a mis espaldas, tomando decisiones por mi casa, mis hijos y mi familia. ¿Cómo está bien eso? Lucía cruzó los brazos, mirándome con furia. Estás siendo imposible. Ramón es familia, y la familia se ayuda mutuamente. ¿Por qué no puedes ver eso? Porque esto no se trata solo de Ramón, dije. Se trata de que estás tratando de sacar a mis hijos de su hogar para hacerle espacio a él. Ya han pasado por suficiente. No voy a desarraigar sus vidas para facilitarte las cosas a ti o a tu hermano. Su rostro se torció de frustración. Eres tan terco, espetó. ¿Siquiera te importa lo difícil que es esto para mí? Estoy tratando de construir un futuro contigo, y estás demasiado ocupado aferrándote a tu pequeña configuración perfecta para ver eso. Esta configuración perfecta es la vida de mis hijos, respondí. Y no voy a disculparme por protegerla. Si no puedes entender eso, entonces tal vez no estés lista para ser parte de esta familia. Su expresión se endureció, y supe lo que venía antes de que lo dijera. Bien, dijo fríamente. Si no estás dispuesto a comprometerte, entonces tal vez necesitemos replantearnos todo esto. Me quedé allí por un momento, dejando que sus palabras se hundieran. Luego respiré profundamente y la miré a los ojos. Tienes razón, dije. Necesitamos replantearnos esto, y he tomado mi decisión. Su rostro parpadeó con algo, conmoción, tal vez ira. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estoy eligiendo a mis hijos, dije firmemente. Ellos son lo primero, siempre. Si no puedes aceptar eso, entonces no tenemos un futuro juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella me miró como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Pero no cedí. ¿Es eso entonces?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, dije. Eso es todo. Y con eso, me di la vuelta y me alejé, dejándola parada en la sala de estar sin palabras. Alejarme de Lucía ese día se sintió como quitar un peso que no me había dado cuenta de que me estaba aplastando. Hubo alivio al saber que me había mantenido firme y había elegido a mis hijos. Pero también había una pesadez en mi pecho. Esto no era solo el final de una discusión. Era el final de todo lo que habíamos estado construyendo. Lucía no tomó bien la ruptura. Los primeros días, estuvo fría y distante, apenas reconociéndome cuando venía a recoger sus cosas de la casa. Luego llegó la tormenta. Comenzó con una llamada telefónica sobre los arreglos de la boda. Su tono era profesional, casi clínico. Así que, supongo que estás cancelando todo, dijo. Sí, respondí simplemente. No hay razón para seguir con los planes. Bien,
dijo. Entonces necesitamos hablar sobre el dinero. Fruncí el ceño. ¿Qué dinero? Los depósitos, espetó. Ya he dado dinero para el servicio de catering, y espero que me reembolses ya que eres tú quien cancela todo. Es lo justo. Hice una pausa, dándome cuenta de que sus demandas nunca se detendrían, incluso después del final de nuestra relación. Lucía, ya pagué el depósito del lugar, que fue más de lo que gastaste en el servicio de catering, señalé. Ese no es el punto, dijo bruscamente. Tú eres quien decidió terminar con esto, así que deberías asumir la responsabilidad de las consecuencias financieras. Respiré profundamente. No te voy a reembolsar nada. Ambos contribuimos a esta boda, y ambos conocíamos los riesgos de los depósitos no reembolsables. Tú tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías. No le gustó esa respuesta. La conversación se convirtió en acusaciones y culpas, terminando con ella colgándome. Pero eso no fue el final. Durante días después, me bombardeó con textos, correos electrónicos y mensajes de voz exigiendo el pago, en un momento incluso amenazando con llevarme a un tribunal de pequeñas causas. Mientras tanto, ella estaba ocupada difundiendo su versión de los hechos a cualquiera que quisiera escuchar. Según Lucía, yo era el villano despiadado que se había negado a ayudar a su hermano en apuros y la había abandonado cuando más me necesitaba. Recibí llamadas de personas que apenas conocía, preguntando por qué estaba siendo tan cruel. Una de sus parientes, una prima lejana llamada Laura a quien había conocido solo una vez, de hecho me dio una conferencia sobre valores familiares. Ramón está pasando por un momento difícil, dijo. Podrías haber hecho un pequeño sacrificio para ayudarlo. No es como si fueras a quedarte sin hogar. Me mordí la lengua, sin querer discutir con alguien que claramente no entendía la historia completa. Nadie en el círculo de Lucía parecía preocuparse por mis hijos o cómo sus demandas habrían puesto sus vidas patas arriba. Afortunadamente, mis propios amigos y familia cercana me apoyaron. Hiciste lo correcto, me aseguró mi mejor amigo Héctor. Cualquiera que intente sacar a tus hijos de su hogar no merece ser parte de tu vida. Cancelar la boda fue agotador, contactar a los proveedores, explicar la situación sin compartir demasiados detalles y lidiar con la incomodidad de desinvitar a los invitados. La mayoría de las personas fueron comprensivas, pero algunas trataron de indagar para obtener más información. Mantuve mis respuestas vagas, diciendo que fue una decisión mutua y que nos dimos cuenta de que no éramos compatibles. A través de todo esto, traté de proteger a mis hijos del drama. Sabían que Lucía ya no iba a estar en nuestras vidas, pero no necesitaban conocer los detalles desagradables. ¿Ya no vamos a tener una madrastra?, preguntó mi hija mayor una noche mientras la arropaba. Sonreí suavemente y negué con la cabeza. No, no la tendremos. Pero, ¿sabes qué? Está bien. Seguimos siendo una familia, y nada va a cambiar eso. El alivio en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Había tomado la decisión correcta. La confrontación final llegó una semana después cuando Lucía apareció sin anunciarse para recoger lo último de sus pertenencias. Caminó por la casa como si estuviera haciendo un inventario, sus ojos escaneando cada habitación como si buscara cambios desde su partida. Mientras se iba, se detuvo en la puerta y se volvió para mirarme. «Sabes», dijo, con voz helada, «te arrepentirás de esto. Tuviste la oportunidad de construir algo mejor, y lo tiraste a la basura». Sostuve su mirada, tranquilo pero firme. «No, Lucía, no tiré nada a la basura. Protegí lo que más importaba, mis hijos y su hogar. Si no puedes entender eso, entonces esto nunca iba a funcionar». Su expresión vaciló por un momento, como si quisiera discutir pero no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, se burló, murmuró algo entre dientes y salió por la puerta por última vez. Pensé que ese sería el final del drama. Estaba equivocado. Lucía intensificó su campaña contra mí, diciéndoles a amigos mutuos y a algunos miembros de mi familia que yo había sido controlador y abusivo. Personas que me habían conocido durante años de repente estaban cuestionando mi carácter basándose en sus mentiras. Ramón, predeciblemente, se unió. Me envió un mensaje de texto amenazante,
eres un cobarde sin espina dorsal por no ayudar a tu familia. Podría pasar a tomar lo que es mío. Mejor espera que no tenga que forzarlo. No tomé ningún riesgo. Inmediatamente cambié las cerraduras de todas las puertas y me mantuve especialmente vigilante durante unos días, esperando a medias que apareciera y causara una escena. Pero luego todo quedó extrañamente en silencio. Más tarde supe por qué, a través de un amigo en común, Ramón había sido sorprendido robando miles de dólares de la cuenta bancaria de Lucía durante uno de sus episodios de embriaguez. Había desaparecido por completo después, dejando a Lucía para lidiar sola con la devastación financiera. La ironía no pasó desapercibida para mí. El hermano por el que había luchado tanto, por el que había estado dispuesta a sacrificar la estabilidad de mis hijos, la había traicionado de la manera más personal posible. No me sorprendió cuando Lucía apareció de nuevo en mi puerta, luciendo exhausta y desesperada. «Necesito tu ayuda», dijo, con voz temblorosa. «Ramón se llevó todo. No sé qué hacer». Parado allí, mirando a la mujer que había tratado de sacar a mis hijos de su hogar, que había difundido mentiras sobre mí, que había exigido que priorizara a su hermano por encima de mis hijos, no sentí nada más que determinación. «Lucía», dije firmemente, «este no es mi problema. Hiciste tu elección. Querías que Ramón se mudara aquí. Lo pusiste por encima de todo lo demás, incluidos mis hijos. Ahora estás lidiando con las consecuencias». Su expresión cambió de suplicante a enojada en un instante. «¿Cómo puedes ser tan despiadado? Pensé que te importaba». «Me importabas», respondí. «Pero me mostraste quién eres realmente. Pusiste la comodidad de tu hermano por encima de la estabilidad de mis hijos, y no voy a limpiar el desastre que resultó de esa decisión. Esto es cosa tuya. Necesitas irte», dije, con voz firme. «He terminado con esto». Se quedó allí, claramente atónita. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Durante las siguientes semanas, escuché a través de amigos en común que la vida de Lucía continuaba desmoronándose. Ramón seguía sin aparecer, sus finanzas estaban en ruinas, y las mentiras que había contado sobre mí estaban siendo cuestionadas a medida que la gente aprendía más sobre lo que realmente había sucedido. Mirando hacia atrás ahora, desde la tranquila paz de mi sala de estar donde mis hijos están armando un rompecabezas en la mesa de café, no puedo decir que me arrepiento de nada. Ni de la ruptura, ni de la boda cancelada, y ciertamente no de haber elegido a mis hijos por encima de Lucía y sus caóticas exigencias. La experiencia me enseñó algo valioso: las personas que dejas entrar en tu vida deberían sumar, no restar. Y a veces, las decisiones más difíciles, aquellas que parecen imposibles en el momento, son en realidad las más fáciles cuando recuerdas lo que realmente importa. Mis hijos merecían algo mejor que ser enviados lejos para hacer espacio para los problemas de otra persona. Merecían la estabilidad y el amor que les prometí cuando su madre murió. Y yo merecía una pareja que abrazara a mi familia como suya, no que tratara de desmantelarla por su conveniencia. Así que si te enfrentas a una elección entre las exigencias de alguien y el bienestar de tus hijos, recuerda esto: cuando eliges a tus hijos, nunca estás tomando la decisión equivocada. Porque al final del día, cuando todo el drama se desvanece y la vida vuelve a su ritmo, ellos seguirán ahí, armando rompecabezas en la sala de estar, riendo durante el desayuno, llenando tu hogar con el tipo de amor con el que ningún ultimátum podría competir jamás. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un pulgar hacia arriba para que otros también puedan encontrarla. Y si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger lo que más importa en tu vida, comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. A veces nuestras decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde debemos estar, rodeados de las personas que realmente merecen nuestro amor y lealtad.